Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 3 de la asignatura Economía Colombiana. El día de hoy estamos desarrollando el encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 2 de nuestro curso, en este caso módulo que se denomina Mercado Laboral Colombiano. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Ya con anterioridad desarrollamos otros dos encuentros sincrónicos, el primero de ellos el correspondiente al módulo número 1, perdón, el correspondiente a la bienvenida al curso, fue el primero de ellos donde se habló de la estructura del aula, donde se dieron algunas indicaciones importantes para el desarrollo de la asignatura, donde hablamos un poco de las recomendaciones importantes para tener un desarrollo adecuado de nuestro curso. Luego, hace 2 semanas, si no me equivoco, desarrollamos el segundo encuentro sincrónico. En ese caso fue el correspondiente a algunas temáticas del módulo número 1, donde hablamos, entre otras cosas, sobre las características del colombiano promedio y su impacto, obviamente, dentro de la economía y cómo es el concepto de estructura económica, particularmente la estructura económica del mercado colombiano y las características principales que tiene la economía colombiana. Para el día de hoy tenemos como temática desarrollar el mercado laboral colombiano. El objetivo de nuestra sesión sincrónica es hablar un poco de algunos conceptos relacionados con las características del mercado laboral colombiano. De cierta manera nos estamos adelantando un poco a lo que es el desarrollo y contenido del módulo número 2. Realmente el día de hoy, por ejemplo, ustedes se encuentran desarrollando la segunda actividad del módulo número 1. Y puede decirse que hasta el próximo lunes 16 de agosto tiene cierre nuestro módulo 1 y empieza a desarrollarse el módulo número 2. Estamos adelantándonos, en este caso, a la sesión sincrónica al día de hoy para el desarrollo de dichas temáticas asociadas a ese módulo número 2. De todas maneras, contamos con el desarrollo de temáticas de manera oportuna. Es mejor adelantarnos de cierta manera un poco al inicio de ese módulo número 2 y no dejarlo por allí para después y que de cierta manera al finalizar el curso no estemos o no contemos con los elementos oportunos y necesarios. ¿Bien? Bueno, entonces, en primer lugar, la agenda para el día de hoy será realizar inicialmente una breve presentación del módulo. Luego vamos a hablar de las teorías del mercado laboral, donde vamos a encontrar el enfoque clásico, el enfoque neoclásico, el enfoque keynesiano, el post-keynesiano y finalmente el enfoque moderno. Y luego de esto vamos a hablar de los conceptos de oferta y demanda laboral en el mercado colombiano. Bueno, entonces, inicialmente, nuestro módulo número 2 de nuestro curso, recordemos que se denomina agentes económicos, y busca principalmente dos competencias. La primera, que manejen los conceptos para diferenciar eh, los que inciden en la actividad económica, y en segundo lugar, que puedan diseñar y presentar de manera esquemática la información que maneja siendo significativa su aprendizaje. Para este módulo número 2 de nuestro curso, tenemos presupuestado el desarrollo de dos actividades. En este momento todavía no se encuentra habilitada la primera de esas entregas. Se habilitará, como recién lo he dicho, hasta el próximo día, lunes 16. Pero en ese sentido, tendremos la primera de esas actividades del lunes 16 a las 8 de la mañana hasta el día lunes 30 de agosto, igualmente a las 8 de la mañana. Una vez cierre esa actividad, se habilitará la evaluación final acumulativa del curso, que cerrará el día domingo 12 de septiembre a las 11:59 p.m. o 23:59 hora militar. Como siempre, la recomendación en este caso es que no se deje para el último día, para la última hora, para el último instante, el desarrollo y presentación de las actividades, por una sencilla razón. Y es que ese último día, a esa última hora, se puede presentar algún tipo de inconveniente, algún tipo de dificultad, algún tipo de complicación que los lleve sencillamente a que ustedes no puedan desarrollar la entrega o la presentación de esa actividad. Por eso, muy importante no esperar al último día
para presentar esa evaluación final. La recomendación mía es traten de realizar la presentación de esa última evaluación el día 30 de agosto, el 31 o más tardar, por ejemplo, el 1 de septiembre. Con eso ustedes salen de esa última actividad y lo último que quedará pendiente es validar notas, verificar sus calificaciones, la retroalimentación en cada una de sus actividades y sencillamente ya darle un cierre efectivo al curso. En dado caso que se presente alguna novedad, podremos resolverlo en esa última semana sin inconveniente. Pero por favor no esperen al 12 de septiembre, porque recuerden, los docentes verificamos nuestros correos electrónicos dentro de los horarios de la universidad, dentro de los espacios y días, y en tal sentido, si se llega a presentar alguna novedad ese día 12 de septiembre, solamente vamos a revisar el correo electrónico hasta el día 13 de septiembre, cuando ya habrá cerrado el curso, ¿no? Y después de cerrado el curso, recuerden que ya no es posible por parte de nosotros realizar ninguna modificación, realizar ningún ajuste, realizar ningún cambio dentro del aula. Bien. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda, si no me equivoco, otro encuentro sincrónico adicional para el día 30 de agosto. Ya eso será el encuentro sincrónico correspondiente al cierre de la asignatura. Bien. Bueno. Teniendo claridad entonces las fechas de desarrollo de nuestra asignatura, vamos con los últimos elementos que son, perdón, los últimos no, con las temáticas que tenemos presupuestadas para desarrollar el día de hoy. Primero que todo, teorías del mercado laboral. Bueno, para poder nosotros identificar la relación entre esas teorías del mercado laboral colombiano, o bueno, el mercado laboral con las características propias que tiene el mercado laboral colombiano, debemos poder realizar primero que todo una verificación histórica de cómo se han venido desarrollando esas diferentes teorías a lo largo de los años, obviamente a partir de la variación y esas características que han estructurado el libre mercado, el capitalismo, que ha empezado a darle forma a la dinámica que tiene, no solamente la dinámica organizacional de las empresas en cada uno de los estados, sino también la manera como tiene el comportamiento de las personas, su dinámica, su actuar frente a las organizaciones y su actuar también, obviamente, frente a la sociedad en términos generales. Inicialmente, entonces, lo que nosotros primero vamos a poder identificar en ese recorrido histórico de las diferentes teorías asociadas al mercado laboral le corresponde al enfoque clásico. Este es lo primero que nosotros logramos identificar en ese sentido. Dentro del enfoque clásico, el principal referente que nosotros podemos identificar es Adam Smith, uno de los padres fundadores del mercado de libre comercio, perdón, en el mercado eh, libre en Estados Unidos, y que de cierta manera ha dado los lineamientos de ese libre mercado, ¿no? De ese modelo de mercado donde Adam Smith, recordemos que una de sus frases más relevantes es que la mano invisible regula el mercado, es decir, ese simple ejercicio competitivo va a permitir que eh, el mercado solito se regule, que no hay nada que deba regular el mercado, sino que sencillamente esa actividad de competencia hace que el mercado se regule. Adam Smith, recordemos que él era un vehemente defensor que el Estado no debía intervenir en lo absoluto en el mercado. Debería darle rienda suelta a ese ejercicio de libre competencia por precisamente su creencia, su idea de que sencillamente la competencia que se da dentro del mercado hace que ese mismo mercado se regule por sí solito. Adam Smith creía en su idea de libre mercado que sencillamente este modelo capitalista estaba proyectado hacia una generación beneficiosa para la sociedad en términos generales. Sencillamente esa libre competencia hacía que cada vez pues, las características de los productos, sus costos, fuesen mucho más competitivos y esto solamente se viese
en beneficio del consumidor final. Esa libre competencia llevaría a un nivel de evolución y de progresividad significativa para el mercado en términos generales. El ingreso era de igual forma beneficioso para cada uno de los apartados de, de la industria. Sencillamente era un modelo que él creía pues que sencillamente generaba riqueza. Obviamente un modelo que estaba planteado eh, de generación de recursos infinitos bajo la explotación de recursos naturales finitos, ¿no? Entonces ahí ya había algo de flaqueza, algo que posiblemente no cuadraba, ¿no? Pero de cierta manera, en cuanto a lo laboral, en ese sentido del enfoque clásico, se imaginaba que hay un pleno empleo. Se concebía la idea de un pleno empleo bajo el libre mercado. Por una sencilla razón, y es que, pues, sencillamente, si una persona quiere conseguir empleo, lo puede encontrar. En esa dinámica de generación de libre mercado, de libre competencia, de creación y generación de nuevas empresas, pues constantemente las organizaciones van a requerir nuevos trabajadores. Las empresas sencillamente empiezan a producir y producir más, y cada vez que necesitan producir más, pues necesitan es de nuevos trabajadores para su organización. Se concebía la idea de que existía un desempleo friccional, así se denominaba, desempleo friccional, pero que este estaba causado únicamente a razón de dos opciones. Una, de un individuo que apenas estaba ingresando a ser activo laboralmente dentro del mercado, es decir, una persona que no ha tenido trabajo y que de un momento a otro pues desea tener uno e ingresa a tener esa intención de conseguir un empleo dentro del trabajo. Entonces, en ese instante hay desempleo. Una persona que apenas va o que apenas quiere empezar a trabajar, pues va a existir el desempleo mientras consigue uno. Y que puede existir otro tipo de desempleo y son aquellas personas que pueden contar con un empleo, pero sencillamente toman la decisión de cambiar de actividad económica. Quieren cambiar de empleo, quieren cambiar de actividad, entonces en ese momento en que dejan esa actividad y buscan otra distinta, es cuando hay ese desempleo. Prácticamente que se tiene una idea que el desempleo prolongado es voluntario. Sencillamente cualquier persona que quiere estar activa dentro del mercado puede hacerlo. Pero bueno, sencillamente la dinámica organizacional empezó a evolucionar y apareció el enfoque neoclásico, sencillamente porque se identificó cambios en ese mercado, se identificó que eso que se estaba planteando inicialmente no era tan así, sino que en efecto existía un desempleo prolongado más allá que el trabajador, que la persona quisiese estar activamente empleada, o ser activo dentro de esa estructura económica del país, del Estado. ¿Qué sucedía? Bueno, en el enfoque neoclásico se sigue pensando que en efecto no debe existir ningún tipo de intervención estatal en la economía del país, de la nación, de la región. Pero ya trata de una manera distinta ese desempleo friccional, porque identifica que las personas tardan un tiempo en poder alcanzar o poder encontrar una plaza libre de empleo, que no es así como tan lo mencionaba Adam Smith en un principio, que sencillamente una persona que quiere integrarse a alguna actividad económica no tarda en hacerlo. Sencillamente puede hacerlo de manera rápida, sino que en realidad hay un tiempo particular, hay un tiempo significativo que tarda una persona en poder encontrar, en poder alcanzar un empleo. Ahora bien, entonces se empieza a identificar cómo a partir de esa dinámica de mercado, la misma genera un nivel, ya sea mínimo, o bueno, en ese momento se pensaba mínimo, pero generaba algún tipo de desempleo, que no era tan así que cualquier persona podría conseguir una empleabilidad rápida y fácil. No, resulta que
sí es sencillo, es complejo poder encontrar en algunas ocasiones una plaza libre. Y para eso se identifica una breve, leve acción por parte del Estado. Y es por medio de mecanismos formales e institucionales propiciar el ejercicio de búsqueda de trabajo. Y esto particularmente nosotros lo identificamos o podemos ver en mercados como el estadounidense, ¿no? Donde hay instituciones creadas para poder ayudar a las personas a ubicarse en una plaza libre dentro del mercado laboral. En nuestro país también, por ejemplo, existen, en muchas ocasiones se desarrollan ferias laborales, pero no son ideas, no son conceptos, sino son instituciones tan formales como las que se encuentran, como lo he dicho hace algún momento, en Estados Unidos. Es algo que hace parte de la historia y de la estructura económica de ese país. Bueno, después de esta teoría neoclásica, podemos encontrar el enfoque keynesiano o la teoría keynesiana. En este caso, ya nosotros vivíamos una crisis o se vivía en el mundo una crisis por parte del capitalismo. Recordemos que en el año 1929 se conoció como la Gran Depresión. Eh, Precisamente el capitalismo vivía una de sus peores crisis a lo largo de la historia. Em, Necesitaba reinventarse y apareció una amenaza latente en muchos mercados. Aparecía el socialismo como una alternativa eh, que de cierta manera permitía evitar esos errores, permitía evitar esas secuelas tan drásticas que había causado el capitalismo. Hay que entender que ya para esta época se había logrado identificar que en efecto el capitalismo permitía generar mucha riqueza en algunos apartados de la sociedad y a su vez, así como generaba riqueza y ganancias, en otros apartados de la sociedad generaba pobreza y miseria. Entonces se empezaba a identificar el capitalismo como algo que estaba en contra de algunos apartados de la sociedad, ¿no? Que era algo que de cierta manera segmentaba a la población. Entonces, eh, aparecía, como lo digo, el socialismo como una alternativa, como algo que no generaba esa segmentación de la sociedad, sino que proponía una alternativa productiva en términos generales de económicos de la nación. El socialismo aparecía como una alternativa que se enfocaba principalmente en esos apartados vulnerables de la sociedad y que sencillamente a partir de una planificación económica desarrollaba sus actividades, una intervención completa de la economía por parte del Estado. Pero para esto apareció el entonces John Keynes, quien propuso más bien es un capitalismo mejorado. Como lo dije hace un momento, el capitalismo necesitaba reinventarse, diseñar algunas acciones, algunas alternativas que, que fueran en contra de esa política de intervención completa por parte del Estado en la economía, como lo mencionaba el socialismo. Bueno, Keynes dio un giro a la no intervención estatal y planteó la intervención por parte del Estado a través de políticas fiscales y monetarias. Obviamente, a diferencia del socialismo, el socialismo estableció una intervención completa del Estado por parte, eh, perdón, una intervención completa del Estado en las empresas. Todas las empresas prácticamente que pertenecían al Estado y el Estado mencionaba o establecía cuánto, qué, cómo y dónde se debía producir. En cambio, Keynes daba la libertad a ese ejercicio competitivo, a esa actividad económica de libre mercado, como lo había planteado Adam Smith, pero él establecía que sí debería haber una pequeña intervención por parte del Estado, precisamente en políticas fiscales y monetarias. De esa manera, pues se regulaba el mercado, de esa manera se lograba establecer un ejercicio de dominio económico en el mercado particularmente, a partir de los ingresos que lograba obtener el Estado a partir de esas políticas fiscales, es decir, el establecimiento de impuestos a esas organizaciones, pues eso podría permitir que se contase con el insumo, que se contase con el dinero suficiente para poder desarrollar eh, inversiones públicas,
poder desarrollar actividades que sencillamente estuviesen encaminadas en sanear aquellos apartados golpeados por precisamente esa dinámica que desarrollaba el capitalismo. De cierta manera, a partir del dinero que se le podía captar a las organizaciones en el mercado, pues se utilizaba ese dinero para sanear la miseria, por llamarlo en esas palabras, que el mismo capitalismo estaba generando en otros apartados de la sociedad. Entonces estábamos tratando de disminuir un poco esa riqueza que se generaba o capturar allí un poco de dinero para invertirlo en eh, actividades públicas por parte del Estado. De cierta manera, esto es una idea valiosa, ¿no? Una idea importante, una idea que creemos que existe hasta nuestros días. La idea de cobrar impuestos a las organizaciones, a las empresas, pues busca sencillamente que a partir de ese dinero que se crea, que se gana por parte de organizaciones grandes, obviamente a partir de esa idea, entre más se gana, más se eh, paga impuesto, pues con ese dinero poder aportarle a la sociedad, ¿no? Poder que el Estado precisamente se financie, poder que el Estado sencillamente pueda desarrollar diferentes políticas de inversión social. Entonces, ¿qué es lo que se produce? ¿Cuál es el inconveniente? Pues bueno, precisamente la aparición de algunos inconvenientes o algunos intereses políticos que desvían de cierta manera algunos ingresos de esos diferentes estados. Inclusive nos pasa hasta nuestros días, ¿no? Hace poco nosotros em, vivimos una situación particular en nuestro país a partir de la aparición de una nueva posibilidad de reforma tributaria, porque sencillamente esa reforma busca precisamente una oportunidad para el gobierno de captar dinero y aprovecharla en inversión social. El inconveniente es que en muchas ocasiones, pues algunos apartados de la estructura económica del país no pagan impuestos de la misma forma como deberían realizarlo todos. Hay una diferenciación. Hay algunos apartados de la economía que tienen una disminución en el pago de impuestos o tienen algunos beneficios tributarios. ¿Con qué sentido se establecen esos beneficios tributarios? Pues con precisamente el incentivo de encontrar un nivel económico laboral adecuado. Entonces, por ejemplo, hay muchos apartados, o muchas industrias, muchos sectores de servicios que tienen ese beneficio de carga impositiva. Por ejemplo, las organizaciones de X mercado pueden pagar un nivel menos de impuestos si demuestran que han aumentado el tipo de contratación de personal, por ejemplo. Están generando más empleo, están activando la economía del país y por eso se les da ese beneficio. Que, por ejemplo, contratan jóvenes. Entonces, al buscar el desarrollo de ese tipo de políticas, se les da el beneficio de estar exento en el pago de muchos impuestos. Entonces, son algunas políticas, algunos beneficios que tienen muchas organizaciones, pero como lo vamos a ver en un momento, a su vez, a lo largo de la historia, eh, han sido desarrollados con la intención de tener un impacto beneficioso como este que les he dicho, pero eso se ha tergiversado y se ha convertido a su vez en un efecto, un elemento negativo. Bien, el siguiente enfoque es el enfoque post-keynesiano y es que acá, como lo estoy mencionando, se empieza a identificar que el Estado empieza a establecer esas políticas fiscales, pero no siempre el Estado es neutral. Empiezan a existir em, casos de imperfecciones dentro del mercado, decisiones políticas que representan un beneficio para algunos sectores y para otros no. Entonces, eh, empiezan a surgir este tipo de alternativas como las que les estoy mencionando, de por ejemplo, cobrar un menor impuesto a algunos sectores de la industria si esos sectores, por ejemplo, generan trabajo. Eso es una de las políticas, por ejemplo, que existen en nuestro estado. Hay empresas o hay sectores de la economía que, bueno, se les estableció ese beneficio. Paguen menos impuestos si ustedes año a año
realizan contratación de personal nuevo, de tantos, o crean tantas nuevas vacantes de empleo. Pues bueno, resulta que ese tipo de políticas empiezan a desarrollarse no de manera transversal, no de manera neutral como ahí se menciona, sino que empieza solamente a ser parte de algunos sectores específicos, solamente algunos apartados de la población. Entonces empieza a identificarse cómo desde la actividad económica resulta interesante e importante tener un dominio en la política. Se empieza a identificar cómo la intervención por parte de grupos económicos en la política de una nación, pues les va a permitir desarrollar o implementar acciones, leyes, normatividades que vayan en beneficio de sus organizaciones. Las empresas empiezan a tener el interés de participar de manera activa en la política porque esto les va a dar la posibilidad de establecer, diseñar, definir em, normatividades que sencillamente vayan en pro de el beneficio particular de sus empresas. Por ejemplo, si yo tengo una organización del sector industrial, una empresa que se dedica a fabricar zapatillas, pues resulta que yo puedo realizar algún tipo de intervención política para asegurarme que exista la posibilidad de reducir la carga impositiva a las industrias o a las empresas de ese sector con algún tipo de excusa, ¿no? O sea, generación, por ejemplo, de nuevo empleo. Puede que exista y se levante entonces una nueva normatividad, un nuevo decreto en pro de yo verme beneficiado con esas políticas. Entonces puede que por un monto mínimo de nuevos vacantes de empleo, yo esté evitando el pago de unos grandes números de, de impuestos que obviamente deberían proyectarse o buscar invertirse en beneficio público de la sociedad, ¿no? Entonces allí es donde, de cierta manera, ese principio que estableció Keynes, que inicialmente estaba muy bien estructurado y definido, que de cierta manera tenía una lógica, permitía que se desarrollase de manera adecuada el capitalismo, pero generando unas cargas impositivas que le va a permitir al Estado contar con dinero para poder desarrollar políticas públicas. Pues bien, resulta que eso no fue posible o empezó a tergiversarse, como lo digo, y empezaron a tener una tendencia esas políticas que se implementaban en cada uno de los estados. Luego de esto apareció el enfoque moderno, y es acá donde ya tiene una mayor repercusión las acciones gubernamentales. ¿Por qué? Porque acá ya nosotros empezamos a identificar el concepto de corporativismo, que por ejemplo los partidos políticos no se deben a tal vez unos ideales particulares o a una búsqueda particular de políticas públicas para la sociedad, sino que sencillamente son instituciones creadas, generadas para defender los intereses de algunos grupos empresariales específicos. Entonces, le queda a cada uno de ustedes realizar la reflexión si eso sucede dentro de nuestro mercado, dentro de nuestro país, si acá los grupos políticos que existen obedecen a los intereses de algunos grupos económicos específicos. Pero surge o estableció las teorías del mercado, lo mencionan, porque en ese caso existen en el mercado precisamente esos intereses. Y esos intereses, pues, son los que definen las políticas económicas que desarrolla y que implementa los mercados de manera particular. ¿Y eso en qué puede repercutir? En que se presenten, se desarrollen políticas fiscales, económicas, que vayan en beneficio de solamente algunos apartados de la sociedad, mientras que se explota a algunos otros, ¿no? Entiéndase la palabra explotar, de solicitar eh, la captación de dinero solamente en algunos de esos apartados de la estructura económica del país. Teorías sobre ese ejercicio han sido replanteadas mucho. Hace muy poco tiempo nuevamente surgió una propuesta de reforma tributaria
por parte de un partido político, quien establecía que si en toda la estructura económica del país se realizase el pago de una carga impositiva del 8%, pues no habría necesidad de realizar más pagos en otros aspectos. Es decir, si todo el mundo pagase el 8% de impuesto, pues con eso bastaría para que el gobierno o el Estado pudiese hacer caja e inclusive no tener en muchas ocasiones déficit fiscales. No se concibe o no se puede llegar a sintetizar o definir si se puede llegar a existir un superávit, pero sí por lo menos evitar un déficit, que es el concepto que nosotros normalmente escuchamos, ¿no? En ese sentido. Pero tal vez ese tipo de políticas llevaría a que muchas organizaciones que actualmente no están tributando tengan que hacerlo, que sea un 8%, que para algunas organizaciones que tienen grandes ingresos puede significar mucho. Y todo eso llevaría también a que muchas organizaciones pierdan el incentivo de algunas políticas como lo han sido precisamente la generación de empleo. Muchas organizaciones al tener que tributar más vean como opción realizar una reducción en su planta o en su cantidad de vacantes laborales y eso obviamente tenga un impacto muy negativo en el mercado laboral del Estado. Bien, esas han sido las estructuras de las teorías del mercado laboral a lo largo de los años. Cada uno de ustedes puede hacer un análisis e identificar precisamente cómo a lo largo de la historia económica de Colombia se han desarrollado estos diferentes escenarios. Por último, en el desarrollo de nuestro encuentro sincrónico del día de hoy vamos a hablar de los conceptos de oferta y demanda laboral en nuestro país. Entonces, el primero de ellos es el concepto de oferta. Estas dos van a depender de la dinámica laboral del país, pero debemos entender que sencillamente, precisamente las políticas que se llegan a establecer dentro de cada mercado repercuten directamente en la actividad de la estructura general de la nación. Entonces, encontramos en primer lugar los conceptos de desempleo. El desempleo friccional, como se mencionó en un principio, puede que esté asociado sencillamente a que algunos empleados están en situación de desempleo porque están buscando algo mejor, están buscando un empleo mejor o porque desean cambiar, por ejemplo, de lugar en el cual desarrollan sus actividades. Por eso se ven obligados de cierta manera a cambiar de empleo. Hay otro desempleo que es el desempleo estructural. Son aquellos que por razones de calificación no se corresponden a las necesidades relevadas por la demanda. ¿Qué significa esto? Que el trabajador o el potencial trabajador encuentra diferentes limitantes para poder alcanzar una posición de empleo fija, una plaza fija dentro del mercado. Ya no es porque esto lo desee el individuo, sino que se ve obligado a lo mismo. ¿Listo? La oferta laboral. La oferta laboral corresponde a las diferentes plazas de trabajo que están disponibles para la sociedad en un mercado de manera particular. Es decir, es la diferente cantidad de vacantes a las cuales va a poder acceder la población para encontrar una plaza de empleo. Obviamente esto está regulado, por ejemplo, por la Organización Internacional de Trabajo, quien establece la población que es potencialmente activa para poder ocuparse. Esto en todos los países varía dependiendo de las políticas que se establezcan en cada mercado. Particularmente la Organización Mundial de Trabajo establece como edades de población para trabajar entre los 15 y los 64 años. Pero por ejemplo en algunos apartados de nuestro país
Inclusive hay jóvenes de 12, de 10 años desarrollando precisamente actividades laborales. Esto va a depender obviamente de las características y necesidades de cada una de las regiones. Por otro lado está el concepto de demanda laboral. Es equivalente a la cantidad de personas que están dispuestas a encontrar una plaza y que buscan encontrar una plaza libre dentro del mercado. Recordemos el concepto de demanda, ¿no? Una cosa es la cantidad de empleos que, por ejemplo, pueden llegar a generarse en un año y la cantidad de personas que desean encontrar un empleo. Es distinto, ¿no? Puede que la variación entre uno y otro sea bastante significativa. Bien, mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por la atención prestada. Les recuerdo, tenemos 2 actividades pendientes por desarrollar en este módulo número 2. Las actividades se empezarán a habilitar a partir del próximo día, lunes 16, de hoy en 8 días, es decir, se habilitará la primera de esas entregas. Ustedes deben realizar la entrega de esa actividad a más tardar el día 30 de agosto. Yo espero evaluar esa entrega que ustedes realicen entre el 30 y 31 de agosto, como máximo 1 de septiembre. La idea, lo óptimo es que ustedes realizasen la presentación de esa evaluación final en esos mismos días. Con eso, para el día 1 o 2 de septiembre, ustedes ya contasen con el conocimiento del 100% de su calificación final. Contasen ustedes con los datos de absolutamente todas sus notas, del 100% de sus calificaciones y pudiesen ya desarrollar o darle un cierre al curso de manera eficiente o efectiva. De todas maneras, ustedes saben que cuentan hasta el 12 de septiembre a la medianoche para realizar la presentación de esa evaluación final. De todas maneras, lo reitero, yo para el día 1 o 2 de septiembre espero estar evaluando esa entrega que ustedes realicen en esa actividad número 3. Y que con eso pues ustedes tengan conocimiento de por lo menos ese 75%, ¿no? En este momento nosotros hemos desarrollado un 25% del curso hasta ahora. Y les quedan a ustedes pues ese 75% restante. Con la presentación de esta actividad número 2 que tiene vencimiento este próximo día lunes, y con esa actividad 3 que tendrá vencimiento el día 30 de agosto, pues ya nosotros podremos darle un cierre efectivo a nuestra asignatura, podremos estar dando un cierre en términos generales al curso. Y como les digo, ustedes ya se podrán hacer una idea, por lo menos a más tardar para el 2 de septiembre, de la calificación, la nota que han logrado alcanzar hasta ese momento, hasta ese instante. Tendremos entonces ya un pleno desarrollo de el gran parte de nuestro curso. Les recuerdo cualquier tipo de duda, inquietud, novedad en la cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Eso sí, reitero nuevamente la invitación. Cualquier novedad y quieran reportarla, por favor envíenlo por medio del correo electrónico de la plataforma y yo estaré allí atento a resolver sus inquietudes. Y nuevamente la recomendación, la presentación de la evaluación final, no esperen hasta el último día, hasta la última hora, hasta el último instante, sino que traten por favor de adelantarse ese cierre de las entregas para evitar cualquier tipo de inconveniente. Yo les sugiero presentar esa evaluación los primeros días en los cuales va a estar habilitada. Con eso ustedes presentan esa actividad, esa evaluación, salen ustedes de esa evaluación y les queda a ustedes esa última semana para únicamente verificar sus notas finales y resolver inquietudes, novedades que puedan llegar a existir con esa última o con ese último apartado de la actividad. Bien, mis estimados estudiosos, nuevamente muchísimas gracias a todos por su atención. Nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Tenemos un cronograma de sesiones sincrónicas, el cual, pues, si no me equivoco, nos queda solamente una sesión adicional de cierre
posterior al 30 de agosto. De todas maneras, si es necesario desarrollar algún tipo de tutoría o asesoría por parte de alguna temática en particular, pues podremos ajustarlo en los siguientes días de acuerdo a la disponibilidad que exista de tiempo. Les agradezco a todos nuevamente por su atención, les deseo una feliz noche, un feliz resto de semana y un exitoso desarrollo de sus actividades académicas. Muchísimas gracias y hasta pronto.